Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo un lema. ¿Cuál es ese lema? Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 131, que se titula Linaje escogido. Y vamos a estar estudiando en este tiempo Éxodo capítulo 28, versículos 42 al 43. Éxodo 28, 42 al 43. Dice la palabra del Señor: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Este es el texto que vamos a estar estudiando en este día, si Dios nos lo permite. Y como hemos podido observar, hemos estado avanzando por toda esta historia del Éxodo hasta llegar al capítulo 20, donde se encuentra el pueblo de Dios frente al monte Sinaí. Dios les da la ley, pero también le dice a Moisés que suba, ¿cierto?, a ese monte, que le va a dar algunas instrucciones. Moisés sube y Dios le empieza a mostrar el tabernáculo que él desea que edifiquen allí en el desierto. Y entre lo que nos habla acerca del tabernáculo, también habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Ese es el punto exacto donde estamos en nuestra predicación. Estamos estudiando las vestiduras sacerdotales. Hemos dicho que cada una de las partes de ese atuendo del sacerdote nos habla de alguno de sus deberes. A través de todos estos estudios que hemos hecho en las vestiduras, hemos podido ver muchos de esos oficios. Hace 8 días vimos el vestido interno del sacerdote. Recordemos que él tenía un vestido externo que incluía el efod, el manto del efod y todos estos accesorios que estuvimos viendo al principio, pero también hay unas vestiduras internas que son blancas, de las cuales hablamos hace 8 días, que era el turbante, la túnica y el cinto. Estos elementos nos presentan al sacerdote como un ministro santo por la gracia de Dios. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. En el texto que vamos a estudiar hoy, hablaremos del último de los elementos que se nombra en esta descripción. Y es interesante porque el último elemento de esta vestimenta que nombra el Señor son los calzoncillos de lino. Estas prendas son de las que vamos a estar hablando en este estudio, y estas prendas nos hablan del sacerdocio como un linaje santo. Vamos a estudiar este tema bajo los 3 enfoques que hemos estado estudiando: el sacerdocio y el tema de las vestiduras sacerdotales. ¿Cuáles serán esos 3 enfoques? El primero, el ministerio terrenal. Vamos a hablar acerca de lo que estos vestidos quieren decir o nos hablan acerca del sacerdote. También vamos a hablar del ministerio celestial, es decir, del ministro Cristo, que es el sumo sacerdote del santuario celestial. Y también vamos a hablar del sacerdocio de todos los creyentes. Así que vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. El primer punto de nuestro estudio hoy se titula Linaje sacerdotal. Linaje sacerdotal. Y esta primera parte es en la que hablamos acerca del ministerio de Aarón y de sus hijos, de lo que el texto nos está diciendo con relación a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes y al sumo sacerdote. En esta última parte de la descripción de las vestiduras sacerdotales, Dios exige que se elaboren unos calzoncillos de lino para el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, para que ministren. Y es interesante eso que vemos allí en ese versículo. Él habla acerca de estas prendas y les da cierta importancia y dice: tienen que tenerlas para ministrar, ¿cierto? Para que no lleven pecado, dice el texto. Pero la pregunta es: ¿qué eran estos calzoncillos que dice aquí la palabra? Esta palabra, que se traduce en nuestras Biblias como calzoncillos, alude a una prenda que se usaba, como el texto indica, para cubrir la desnudez o ocultar las partes íntimas de las personas, ¿no? Entonces, en este texto Dios demanda que el sacerdote tenga unos calzoncillos
para entrar a ministrar, aparte de toda su vestimenta que ya hemos estado viendo. Los calzoncillos, ¿qué eran? Eran sencillamente prendas que se envolvían alrededor de los lomos y generalmente llegaban hasta los muslos. Eso era el calzoncillo de ese tiempo. Estamos hablando de algo muy parecido a lo que podemos ver en los cuadros de los egipcios. Si ustedes han visto en esas pinturas egipcias, vemos que ellos tenían una prenda blanca envuelta en la cintura que le llegaba más o menos a los muslos. Eso es lo que se llamaba en ese tiempo unos calzoncillos. El que Dios describe aquí en este texto estaba hecho de lino, ¿cierto? Hacía parte de esas prendas de las que hablábamos hace 8 días, de esas prendas internas, y llegaba hasta los muslos. Varios textos de la ley, incluido el que estamos leyendo, enfatizan en la importancia de que los hijos de Aarón y Aarón, o el sacerdote y los demás sacerdotes, usaran estas prendas cada vez que fueran a ministrar. Prácticamente sin esas prendas no se podría ministrar. Por ejemplo, en Levítico 6:19, que habla acerca de los holocaustos, dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces miren ese texto, allí está describiendo cómo debía ser el holocausto y se enfatiza, ¿cierto?, en que el sacerdote tenía que vestir los calzoncillos de lino sobre su cuerpo, dice el texto. Es decir, esta era una prenda importante. Sin esta prenda, el sacerdote no podía entrar en el santuario a servir al Señor. Aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Cierto? Aquí nos podríamos preguntar si todos los sacerdotes tenían una túnica que les llegaba a los pies. Si hemos visto que sobre esa túnica tenían un manto, ¿cierto? Tenían un efod, tenían todas estas prendas que se ponían, ¿cierto? ¿Por qué Dios le exige usar una ropa interior para ministrar en el santuario? ¿Por qué Dios no solo exige, sino que habla acerca de que sin ella no podía ministrar? Y esto vamos a estarlo estudiando, el por qué Dios habla de esto. Entonces, primero que todo tenemos que recordar que la palabra altar viene de alto, ¿no? Y así se fabricaban los altares en el tiempo del Éxodo, sobre montículos o sobre lugares altos. ¿Recuerdan que la Biblia habla de los lugares altos? Por eso la Escritura generalmente habla de subir al altar, ¿no? Cuando se habla acerca del altar, se habla de subir al altar. Generalmente se ponía sobre un montículo o sobre alguna rampas, alguna superficie. Éxodo 20:26 dice: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Un texto interesante porque habla acerca de cuando alguien vaya a subir al altar, que no sea por gradas. Dios prohibió que se hiciese en gradas. Y lo explica, dice, para que no se vea la desnudez. Y cuando nosotros vemos este texto, pues nos damos cuenta de cuál es el propósito, ¿no? Al parecer el altar del tabernáculo también estaba elevado, también se ponía sobre un montículo y a él se subía por una rampa. Muchas imágenes que nosotros podemos encontrar acerca del tabernáculo la encontramos de esa manera. El altar está sobre una rampa y esa era más o menos la forma. Pero la pregunta es, ¿cuál era la intención de Dios para estas exigencias con respecto al atuendo del sacerdote, pero también incluso al diseño del altar? ¿Cuál era la intención? Pues en los dos textos vemos que nos da la idea de qué es lo que quiere Dios. En el texto del altar, que dice cómo debía subirse al altar, o cómo no debía subirse al altar, nos habla de que para que la desnudez del sacerdote no sea descubierta. Y aquí en nuestro texto que estamos estudiando hoy nos hablan para que no lleve pecado, ¿cierto? También nos habla acerca del énfasis de Dios de que la desnudez del sacerdote no sea descubierta. Dios quería que su adoración fuera pura, santa,
con pudor y decencia. Por eso enfatiza el cuidado detallado que debía tenerse tanto en la vestidura del sacerdote como en el acceso al altar, como a la hora de ir y trabajar sobre el altar, de ir y poner las ofrendas, de ir y ministrar sobre el altar. Entonces, para que no quedara descubierta la desnudez del sacerdote, se tomaban algunas precauciones, y una de ellas era esta de los calzoncillos de lino. Y todo esto que vemos acerca de la adoración a Dios, donde Dios exige que se haga con pudor, que se haga teniendo cuidado de que el sacerdote no mostrara su desnudez, todo esto nos habla de la adoración santa a Dios, que es todo lo contrario a lo que se ve en la adoración a ídolos paganos desde el tiempo del Éxodo. Si nosotros miramos, en la adoración de los ídolos paganos de Canaán, se exponían los genitales como parte del rito. Imagínense, todas esas ritos que hacían, todas esas adoraciones paganas que hacían en esos cultos a los dioses de Canaán, pues los sacerdotes ministraban con poca ropa y sus genitales quedaban expuestos. Esta era una realidad que se vivía en ese tiempo. Por tanto, esto que estamos leyendo aquí está haciendo una clara diferencia entre lo que es el culto pagano, el culto a los dioses paganos, a el culto al Dios Santo. En el culto al Dios Santo, el sacerdote tenía que ministrar con un atuendo acorde, con un atuendo que tapara, que cubriera su desnudez y que no permitiera la corrupción en medio de la adoración a Dios. Recordemos que anteriormente, cuando vimos las advertencias contra la idolatría, pues si ustedes recuerdan, después de la ley, Dios advierte a los hijos de Israel acerca de la idolatría que encontrarían en Canaán. Cuando estuvimos estudiando ese tema, vimos que el culto pagano cananeo, al igual que el culto de los egipcios y el de muchas otras culturas alrededor, incluían dioses de la fertilidad. ¿Sí recuerdan? Hablamos acerca de cómo estas personas adoraban esos dioses, muchas veces con ritos que estaban constituidos por actos inmorales, ¿recuerdan? Actos de prostitución, de idolatría, actos de sodomía. Y esto era prácticamente los cultos que se hacían en ese tiempo, en donde había una gran carga de corrupción sexual, de prostitución, de inmoralidad. Y nosotros recuerdo que en ese tiempo hablamos acerca de Levíticos 18, cuando Dios habla a los hijos de Israel acerca de las prohibiciones de la inmoralidad. Y yo quiero que leamos un poco Levíticos capítulo 18, versículo 1, y miremos lo que Dios dice acerca de esto que estamos hablando. Levíticos 18, 1. Vamos a leer hasta el 3, dice la palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ojo, miren aquí lo que Dios está diciendo. Dios dice: ustedes no hagan como hacen ni en Canaán, ni en Egipto, ni en estas tierras de alrededor. ¿Y qué era lo que hacían? Dice el versículo 6, dice: ninguno se llegue a parienta próxima alguno para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y si nosotros leemos allí, hacen las especificaciones de los parientes. Es decir, en las tierras donde había idolatría pagana, ellos eran inmorales sexualmente y terminaban teniendo relaciones con sus parientes, teniendo incesto. Dios dice: ustedes van a ser diferentes. El versículo 20 dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Aquí nos hablan acerca del pecado, del adulterio, que es tener relaciones con una mujer que no es la de uno. Dice: y no des hijos tuyos para ofrecerlo. El 21 dice: no des hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Miren cómo está ligada la idolatría con los actos sexuales inmorales. Luego dice el 22: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Estos son actos de sodomía. Dice que es abominación.
El 23 dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Miren, aquí están hablando de la zoofilia, ¿cierto? Que es tener relaciones con animales. Dice la Biblia que es corrupto, que eso está mal, ¿cierto? Y el 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Miren lo que Dios está diciendo aquí. Dios dice, esto es pecado y esto trae unas consecuencias, ¿cierto? Esto es pecado y esto hizo que las naciones que estaban en esta tierra fueran sacadas. Recordemos que Dios está hablando de la tierra de Canaán, ¿cierto? Los hijos de Israel van a entrar, van a sacar a toda esta gente de allí, y Dios está dando la explicación legal. Es decir, Él está diciendo, ellos se corrompieron de todos estos pecados, y como juicio ellos van a ser expulsados de esa tierra. Y les dice a los hijos de Israel, cuídense ustedes, que ustedes no terminen en la misma, porque igualmente serían expulsados. Así que cuando hablamos acerca de estas prendas, de los calzoncillos de lino, pues estos calzoncillos indicaban al sacerdote que Dios exigía una adoración diferente a las de las demás naciones, ¿cierto? Que tenían su idolatría pagana, y una adoración santa. Dios exige una adoración santa. Pero también le recuerda al ministro que aunque el paganismo se distinguía por su inmoralidad, por su corrupción en la sexualidad, él, como ministro, como sacerdote, estaba llamado a una sexualidad santa, dentro de la fidelidad del matrimonio que glorifica a Dios, ¿cierto? Dios le estaba llamando a tener una vida consagrada a Él, que afectara todas las áreas de su vida, incluyendo la sexualidad, ¿no? La sexualidad del sacerdote tenía que ser para la gloria de Dios. También es importante recordar que cuando se hace estas demandas de una sexualidad santa en el sacerdote, esta demanda de una sexualidad santa tiene que ver con el propósito de una descendencia santa para Dios. Es decir, cuando hablamos de sexualidad, no hablamos solamente de un acto entre un hombre y una mujer, sino que estamos hablando de un acto que Dios ha dado para que se produzca vida, es decir, para que haya una descendencia. Es a través del acto sexual que las mujeres quedan embarazadas y pueden tener hijos. Es decir, cuando hablamos de sexualidad santa, esto tiene que ver con el propósito de Dios de una descendencia santa, de una descendencia escogida. En Levíticos 21, del 13 al 15, en las leyes para los sacerdotes, dice el texto, miren lo que le exige Dios al sacerdote, dice, tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en los pueblos, en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifica. Entonces es interesante esta exigencia de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios exige al sacerdote casarse con una mujer virgen? Si nosotros sabemos que la Biblia no exige eso para todo el mundo. ¿Por qué Dios exigía al sacerdote que se casara con una mujer virgen? Pues la exigencia de una mujer virgen era importante para el sacerdote, ya que el linaje de la descendencia del sacerdote debía cuidarse. Recordemos que la designación del sumo sacerdote Aarón, ¿recuerdan? Se hacía dentro de la tribu de Leví, pero no solamente eso, sino dentro de la familia de Aarón. Recordemos que esta designación se heredaba de generación en generación. Por tanto, era importante que el hijo del sacerdote fuera realmente el hijo del sacerdote. No podía caber ninguna duda que el sucesor del sumo sacerdote era su hijo legítimo. Por eso el sacerdote tenía que casarse con una virgen. No podía casarse con una mujer repudiada de su esposo, o podemos decir divorciada, ¿cierto? No podía casarse con una mujer ramera. Él tenía que conservar una descendencia, la descendencia legítima, porque era a través de esa descendencia que se heredaba el cargo de sumo sacerdote. Así que los calzoncillos de lino recordaban al sacerdote su responsabilidad de cuidar el linaje sacerdotal.
de cuidar ese linaje, porque su hijo sería el heredero de ese cargo que Dios le había dado. Y nosotros leemos que cuando muere Aarón, la Biblia nos muestra que es su hijo el que le sucede. Miren Números 20, 25. Vamos a leer el 25 y el 26. Dice: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Entonces, cuando Aarón iba a morir, Dios le dice a Moisés: tome a Aarón y a su hijo, quítele las vestiduras sacerdotales, las de sumo sacerdote, y póngaselas a su hijo. ¿Qué le está dando al hijo? El cargo que tenía el papá, ¿cierto? El llamado que tenía el papá se lo estaba haciendo al hijo y le estaba poniendo las vestiduras sumo sacerdotales. Entonces podemos decir que los calzoncillos de lino, dentro de la vestimenta del sumo sacerdote, le recordaban que la adoración a Dios debía ser diferente a la idolatría pagana. Es decir, que la adoración a Dios no debía hacerse bajo los criterios de la idolatría pagana, sino que debía ser diferente. Debía ser pura, santa, con pudor y decencia. También le recordaba al ministro que aunque el paganismo se distinguía por su inmoralidad, él como sacerdote del Dios Santo estaba llamado a una sexualidad santa dentro de la fidelidad matrimonial. Recordemos que el sacerdote era casado y que glorificaba a Dios. Y también esa vestimenta le hacía consciente de su responsabilidad de cuidar el linaje escogido del sacerdocio, de que él debía cuidar de ese linaje porque Dios le había llamado a cuidarlo. Dios le dijo para que no contamine su descendencia, para que no manche, para que se pueda saber que esta persona, que el hijo es realmente legítimo del sacerdote. Entonces vemos que esas vestiduras nos hablan de esas tres cosas puntuales con respecto al sacerdocio terrenal, al sacerdocio de Aarón. Vamos a nuestro segundo punto, que nos habla de Cristo como sumo sacerdote. Segundo punto lo he titulado el sacerdote fiel. El sacerdote fiel. Como ya hemos visto, el sacerdocio terrenal de Aarón era una sombra del sacerdocio celestial de Cristo, ¿cierto? Hemos estado viendo a través de todo este estudio, hemos visto que lo uno era sombra de lo otro. La pregunta que nos podemos hacer hoy en este estudio es: ¿qué nos enseña el Señor a través de la exigencia que hace a los sacerdotes de usar estos calzoncillos de lino con respecto al sacerdocio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos enseña? Con respecto a Cristo, estas prendas nos hablan de su perfecta santidad, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, de la que ya hemos estudiado y hemos visto algunos textos acerca de su pureza, de su santidad, de Cristo como ejemplo de santidad y como el único santo, ¿cierto? Como el santo de los santos. Pero también nos habla de un aspecto importante del ministerio de Cristo, que es su fidelidad. Recordemos que en el anterior punto, en el punto del sacerdocio terrenal, hablamos acerca del sacerdote. Dijimos que debía ser fiel a Dios primeramente en la adoración, pero también hablamos de que él tenía que ser fiel en su matrimonio con su esposa, que él debía cuidarse de el pecado del adulterio, que él debía cuidarse de una sexualidad corrupta como la de la tierra de Canaán, y debía ser santo en su sexualidad como sacerdote de Dios, como ministro del Señor. En este sentido, cuando hablamos de Cristo como sumo sacerdote, tenemos que hablar también de su fidelidad primeramente en todo cuanto se refiere a Dios, ¿cierto? Así como el sacerdote debía ser fiel en su adoración a Dios, en una adoración fiel a la voluntad, al deseo de Dios, pues también nosotros vemos que Cristo fue fiel en todo lo que se refiere a Dios. Estas prendas nos recuerdan de la fidelidad de Cristo como sumo sacerdote, primeramente delante de Dios. Y esto tenía que ser así para que Él pudiese efectuar una mediación perfecta delante del Padre y una mediación perfecta delante del Dios que es santo, santo, santo. Hebreos capítulo 2, versículo 17, nos habla de esa fidelidad del
del sumo sacerdote Cristo delante de nuestro Dios. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y ese texto quiero repetir esa parte, dice, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para que pudiese haber expiación, el mediador tenía que ser fiel a Dios, fiel a todo lo que Dios decía, lo que Dios quería. Cristo es el sumo sacerdote, fiel a Dios, que hizo toda la obra con fidelidad, que adoró a Dios, que le honró de acuerdo a sus preceptos, a sus deseos, a su voluntad. Él, Jesucristo, fue fiel como sumo sacerdote a aquel que lo constituyó, porque Él mismo es Dios. Él es uno con el Padre. Y eso nos lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. Quiero que leamos hasta el 6. Dice la palabra. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios Padre. Dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Miren este contraste que se hace entre la fidelidad de Moisés como siervo de Dios y la fidelidad de Cristo como el dueño de la casa, ¿cierto? Como el Dios eterno. Cristo es el sacerdote fiel a Dios que cumple su labor ministerial sobre la iglesia con fidelidad, porque Él mismo es Dios. Porque Él mismo es dueño de la casa es la iglesia, ahí en esa imagen que estamos viendo. Pero Cristo como Señor sobre su casa fue fiel a todo lo que el que lo puso, el que lo llamó como sumo sacerdote, exige. Pero la Biblia también ilustra la relación del Salvador con el pueblo de Dios, con la imagen del matrimonio, donde Cristo Jesús es el Señor, el esposo de esta imagen es Cristo, y la iglesia viene a ser la esposa. Esa es la ilustración que vemos en la palabra de Dios. Y en ese sentido podemos decir que Cristo es fiel al que lo constituyó, es decir, a Dios, pero también que Cristo muestra su fidelidad en el compromiso con su iglesia, perseverando en ella y perfeccionándola con su gracia y con su amor. Entonces nosotros vemos por un lado que el sumo sacerdote debía ser fiel a Dios, pero por otro lado que también esos calzoncillos de lino nos hablan de la fidelidad que el sacerdote debía tener en su relación con su esposa. Debía ser un hombre íntegro en su sexualidad. Pues aquí, cuando hablamos del sumo sacerdote Cristo, hablamos de que Cristo es fiel a Dios, que lo constituyó, pero también es fiel siendo el esposo de la iglesia. Esa es la figura que nos muestra la Biblia. También es fiel con su compromiso de perseverar sobre su pueblo y de perfeccionar su iglesia por su gracia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y es interesante este texto, mis hermanos, porque nos hablan de Cristo, el esposo fiel, que santifica y purifica a su iglesia.
Miren lo que dice el texto, porque el texto nos está hablando de Cristo y la iglesia en una figura de matrimonio, de esposo y esposa. Y muchas veces el esposo que tiene queja contra su esposa piensa en el divorcio, ¿cierto? Muchas veces la esposa que tiene queja contra el esposo piensa en el divorcio. Pero en este punto que estamos viendo, vemos a Cristo como esposo. Y nosotros sabemos que la iglesia, nosotros como iglesia, no somos en nuestro actuar diario, no somos tan íntegros como deberíamos, ¿cierto? No somos esa esposa ejemplar de Cristo, sino que la iglesia tiene muchas falencias. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Cristo como esposo? Él dice que Cristo como esposo tiene un compromiso y la santifica, la purifica, la presenta delante de Dios como una esposa santa. Y eso es interesante, mis hermanos, porque Cristo es el modelo. Cristo está mostrándonos su compromiso, su fidelidad en la relación con la iglesia también. Cristo como sumo sacerdote es el que nos presenta delante del Padre como una iglesia santa, como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, solo a través de su obra mediadora y de su sacrificio sustitutivo, con el cual Él nos limpió. Ese sacrificio y esa obra mediadora que hemos estado viendo a través de todo el estudio del tabernáculo. Así que vemos la fidelidad de Cristo tanto en los términos del trato con su Padre, que lo constituyó sumo sacerdote, pero también en los términos de la relación con su iglesia, que viene a ser su esposa. Y eso es muy interesante, mis hermanos. Podemos decir que con respecto a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, estas prendas, los calzoncillos de lino, nos hablan de la fidelidad en todo lo que a Dios se refiere, la fidelidad de Cristo como sumo sacerdote, en todo lo que Dios se refiere a su voluntad, a su plan, a su propósito redentivo, al plan decretado desde el principio, en todo a lo que se refiere a Dios, pero también nos recuerdan o nos hablan de la fidelidad de nuestro sumo sacerdote con respecto a la iglesia, pues es Cristo quien nos santifica, nos purifica como iglesia, es Cristo quien nos presenta como una iglesia santa delante de Dios, una iglesia gloriosa, sin mancha, solo a través de su obra mediadora y por su sacrificio sustitutivo. Y eso es algo maravilloso. Podemos decir hoy o recordar hoy a través de este estudio que estamos haciendo de las vestiduras sacerdotales que nuestro Cristo, que nuestro sumo sacerdote es fiel. Es fiel a Dios, a su voluntad, a su propósito, pero también es fiel en su relación con la iglesia. Y eso nos da seguridad, eso nos da tranquilidad, eso nos da certeza. Como dijo el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y quiero que pasemos a nuestro tercer punto, que se titula Una descendencia para Dios. Entonces, en la primera parte hablamos del sacerdocio terrenal, y hablamos del linaje escogido de los sacerdotes. En la segunda hablamos del ministerio celestial de Cristo, y hablamos de Cristo como un sacerdote fiel, pero en esta tercera parte vamos a hablar de la iglesia, y la hemos titulado Una descendencia para Dios, y vamos a hablar de esa descendencia de la iglesia para el Señor. En este tercer punto vemos la responsabilidad que tenemos como nación sacerdotal delante de Dios. Recordemos que hemos estado hablando de la iglesia como una nación de sacerdotes. Hemos dicho que a través de estas prendas sacerdotales también podemos conocer nuestras responsabilidades como iglesia, como nación sacerdotal. Y en este sentido, si nos preguntamos qué nos enseñan estas prendas, con relación a nosotros como iglesia, ¿qué nos enseñan los calzoncillos de lino que Dios exigía al sacerdote? Pues tenemos que decir que estas prendas nos hablan de lo mismo que hemos estado viendo. Primeramente, de la adoración a Dios, ¿cierto? ¿Qué nos dice de la adoración a Dios? Que la adoración al Dios verdadero es diferente a la del mundo, ¿cierto? Que la adoración al Dios verdadero es diferente al paganismo, ¿cierto?
que la adoración al Dios verdadero es pura, es santa, es con pudor y con decencia. Es decir, que no puede ser una copia de la cultura. Miren que hoy en día ese es un problema en las iglesias. No puede ser una copia de la cultura en la que vivimos. Debe responder a lo que Dios estableció en las Escrituras. Recordemos que hemos estado viendo cómo la adoración a Dios no es al criterio de cada uno, sino que Dios exigió una adoración definida. Todo lo que estamos viendo del tabernáculo es la exigencia de Dios de una adoración definida, donde Dios establece cada cosa que Él quiere. Si nosotros miramos detenidamente todo lo que hemos visto acerca del tabernáculo, vemos que Dios describe cada una de las partes, cada una de las cosas del tabernáculo. Se detiene en detalles minúsculos, en detalles que cualquiera pasaría por alto, pero Dios no, porque Dios exige una adoración determinada, ¿cierto? Entonces, no puede ser, la adoración a Dios no puede ser a criterio nuestro, tiene que ser a criterio de Dios. No puede adaptarse al mundo porque sus criterios siempre siguen siendo inmorales, idólatras y paganos. Lo mismo que los criterios de la adoración pagana cananeas es la adoración del mundo. El mundo adora, idolatra, ¿cierto? El mundo es inmoral, es pagano, por eso nosotros no podemos copiar o tomar el modelo de nuestra adoración del mundo, sino que tenemos que tomarlo de las Escrituras, de donde Dios habló y dijo lo que Él quería con respecto a la adoración. Desgraciadamente muchas iglesias han querido, por congraciarse con el mundo, por congraciarse con los incrédulos, por tal vez en su afán de atraer personas, se han adaptado a modelos de adoración que no son los que la Biblia demanda, lo que la Biblia dice. Han tomado modos de adorar a Dios basados en demandas culturales de la época y no en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Tenemos hoy en día, por ejemplo, iglesias que parecen más una taberna, una discoteca, que un lugar de adoración. Tenemos iglesias donde los hermanos bailan entre sí las supuestas alabanzas, que son toda una parranda llena de luces, de humo, llenas de animación, de coreografías, a veces con unas vestimentas inadecuadas, y todo esto se le llama adoración. Todo esto hace que muchas personas vengan, son atraídos muchos a través de todos estos espectáculos. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿eso será adoración? Hoy en día tenemos iglesias donde el orden de culto es una adaptación de lo que la gente quiere, de lo que le gusta a los miembros. Hoy en día tenemos iglesias que para definir la adoración lo que se hace es una encuesta dentro de la congregación para saber qué le gustaría a la gente, como si estuviéramos hablando de una empresa, como si estuviéramos hablando de un modelo empresarial. Pero lo que la Biblia nos dice es que el criterio para poner una adoración en la iglesia debe ser bíblico y debe ser conforme a la voluntad de Dios. Tenemos entonces iglesias donde el orden de culto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. La pregunta es, ¿eso será adoración a Dios? Si Dios estableció una adoración definida, ¿podemos nosotros tomarnos el atrevimiento de cambiar esa adoración y ponerla conforme a lo que nosotros querramos? Es la pregunta. Entonces nosotros debemos tener esto en cuenta. Los calzoncillos de lino nos hablan acerca de que la adoración a Dios es diferente a la del mundo y que la adoración a Dios la define Él, ¿cierto? Y es santa, es con decencia, es con pudor, es una adoración diferente, es una adoración que le rinde culto a Él, que es el Dios santo. Ahora, lo segundo que nos recuerdan estos calzoncillos de lino del sumo sacerdote, a nosotros como iglesia, en nuestro llamamiento como sacerdocio santo, como nación sacerdotal, es el llamado que nosotros tenemos como iglesia a una sexualidad santa dentro de la fidelidad matrimonial que glorifica a Dios. Es decir, así como el sacerdote era llamado a glorificar a Dios también con su sexualidad, con su vida delante de Dios, con su matrimonio, ¿cierto? También lo somos nosotros
como creyente. También nosotros estamos llamados a tener una sexualidad para la gloria de Dios. El mundo de hoy, como el Canaán del Éxodo, está entregado a la inmoralidad, está entregado a la lujuria, está entregado a la fornicación, está entregado a un montón de cosas. El mundo de hoy, igual que el mundo cananeo, está en el desenfreno más terrible de inmoralidad. En nuestra sociedad el sexo con diferentes parejas por fuera del matrimonio parece normal. Hoy en día la fornicación es algo que para las personas les parece normal, pero nosotros sabemos que es pecado, ¿cierto? Que Dios la llama fornicación y que tiene unas consecuencias amargas, que está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, donde Dios exigió a las personas santidad y pureza en la sexualidad, donde Dios estableció un marco que es el marco del matrimonio para tener una sexualidad que glorifique a Dios. Entonces, para el mundo será muy normal la fornicación, pero los creyentes sabemos que es pecado, que no está bien. Los creyentes sabemos que estamos llamados a comprometernos con una mujer para casarnos y a las mujeres a comprometerse con un hombre creyente para casarse. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces los creyentes sabemos, no importa lo que diga el mundo, no importa la moda, no importa lo que imponga este mundo, nosotros como creyentes sabemos que la fornicación es pecado. Sabemos que estamos llamados, nosotros como creyentes, a tener hogares en fidelidad, en pureza. Sabemos que estamos llamados a vivir una vida santa delante de Dios. Primera en los Corintios nos habla acerca del matrimonio y Pablo aconseja a los jóvenes a tener una sexualidad dentro del matrimonio. Si un joven quiere tener sexualidad, debe pensar en el matrimonio. Miren lo que dice 1 Corintios 7:8. Dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Miren ese texto. Mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, la soltería para la gloria de Dios no es pecado. Si usted es una persona soltera y puede vivir una vida santa y no tiene ninguna necesidad de sexualidad, pues viva su soltería para la gloria de Dios, ¿cierto? Esa soltería es preciosa, esa es buena. La Biblia habla de muchos solteros que fueron de gran bendición para la obra del Señor. Pero el apóstol Pablo nos advierte que si una persona tiene la necesidad de sexo, es decir, no tiene ese don de continencia, tiene la necesidad de una vida sexual, pues debe pensar en casarse, porque no puede vivir en fornicación, no puede vivir, esa no es la manera en que un creyente vive. Debe pensar en el matrimonio, porque es una necesidad legítima, válida. El deseo sexual no es pecaminoso, el deseo sexual es normal, es parte de lo que Dios nos ha dado, pero debe ser satisfecho dentro del matrimonio. El deseo sexual pecaminoso es cuando ya se está hablando o se está pensando en adulterio, en fornicación, en pecado. Pero en sí, el deseo sexual es parte de lo que Dios nos ha dado, es parte de nuestra naturaleza. Por eso la Biblia dice, y el texto nos está diciendo que si alguno quiere tener sexualidad, pues cásese, es lo que dice. Dice, ¿por qué es mejor casarse? Y hay otra traducción que dice que arder de pasión, es lo que dice. Es decir, que estar alimentando deseos que son pecaminosos, ¿no? Mejor cásese, ¿cierto? Hoy en día la sociedad nos ha vendido la idea de que nuestros hijos deben casarse ya más viejitos, ¿no? Que no deben casarse temprano. Y la sociedad dice que es para que disfruten la vida, como si estar casado fuera una tortura, como si estar casado fuera una sentencia de amargura. Entonces, antes de meterse en esa sentencia de amargura,
mejor viva su soltería primero. Es lo que nos dice el mundo. Y tristemente la iglesia se ha dejado vender esa idea, ¿sí o no? ¿Cierto? Muchos de nosotros de pronto tenemos esa concepción en la mente. Vemos que una jovencita se casó y decimos, ay, tan joven, pobrecita, ¿por qué? ¿Cierto? Ese es el pensamiento de un creyente. La Biblia habla de algo muy diferente. La Biblia nos dice que nos gocemos con la mujer de nuestra juventud. Es decir, que según la Biblia, el matrimonio implica gozo y el disfrute de una sexualidad en Dios. Y dice que es la mujer de nuestra juventud. Es decir, que la mujer debe o más bien, la pareja debería casarse joven, disfrutarse joven. ¿A quién le creemos nosotros? Le creemos muchas veces más a las ideas que el mundo nos vende que a lo que la Biblia dice. Para el mundo disfrutar la vida es tener una sexualidad libertina antes de casarse con muchas personas, tener muchas experiencias, es lo que dice el mundo. Pero para el creyente disfrutar la sexualidad es dentro del matrimonio, es con el esposo, con la esposa. Por eso la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud, gózate con la mujer de tu juventud. Entonces nosotros debemos cambiar ese chip que muchas veces nos ha condicionado el mundo, de llegar a pensar como el mundo, y nosotros debemos pensar como iglesia. Si nuestros hijos quieren casarse, jóvenes, que se casen. Es mejor que se casen, es mejor que tengan su esposa, es mejor que tengan su esposo, que estarse por allá revolcando con el mundo, que estar por allá llenando su vida de problemas y de situaciones difíciles, con la excusa de que está muy joven y que primero disfrute la vida. Mis hermanos, debemos nosotros ser coherentes con lo que creemos. La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Otra cosa que está muy de moda hoy en día, otra cosa que está muy en auge hoy en día, son las relaciones entre personas del mismo sexo. Hoy en día eso se está volviendo muy de moda y salen películas en todos lados, ya se está volviendo normal. Se pelea para que se legisle en favor de todas estas cosas en los gobiernos. Sin embargo, si nosotros vamos a la Biblia prohíbe, la Biblia condena estos actos como algo que es pecaminoso, como una conducta rebelde contra Dios y opuesta a lo que Dios ha establecido. Levíticos 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Miren, estamos hablando de la pureza en la sexualidad. Estamos hablando de que estas prendas sacerdotales nos recuerdan a nosotros nuestro llamado de santificación en cuanto al área sexual. Y nosotros vemos que este texto dice, es abominación. Luego en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo escribe, por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Mire cómo le llama la Biblia. ¿Pasiones qué? Vergonzosa, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Miren, hay una retribución para todas estas cosas. Hay una retribución para toda esta vida rebelde, corrupta, inmoral. Hay castigo para el pecado. Otra cosa de la que nos habla esta prenda, de estas vestiduras, estamos hablando de primeramente que estas vestiduras nos recuerdan, entre lo que vimos del sacerdocio, la fidelidad. Estamos hablando de que estas vestiduras nos recuerdan una adoración específica delante de Dios. Estamos diciendo que estas vestiduras nos recuerdan el llamado de Dios a nuestra santificación en el área sexual, a una vida sexual que glorifique a Dios, ¿cierto? A una vida que glorifique a Dios en todas las áreas, incluyendo el área de la sexualidad. Pero también estas prendas, los calzoncillos de lino, nos hablan acerca de la responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos de cuidar el linaje del pueblo de Dios. Recordemos que el sacerdocio, en el sacerdocio terrenal debía cuidarse el linaje, ¿cierto? El sacerdote Aarón tenía que cuidar que sus hijos
se casase con personas de la tribu, ¿recuerdan? Y que de la familia de Aarón tenía que salir aquel que iba a ser su sucesor. Eso lo vimos en el primer punto. Aquí vemos que la iglesia como pueblo sacerdotal, como nación sacerdotal, también está llamada a cuidar del linaje del pueblo de Dios. La fidelidad a Dios debe pasar de generación a generación. La fe en el Señor Jesucristo debe pasar de generación en generación. Y eso es muy importante, es decir, nuestros hijos deberían ser creyentes y nosotros debemos trabajar en eso, ¿cierto? Nosotros no podemos asegurar la salvación de nuestros hijos porque sencillamente la salvación viene de Dios, pero sí estamos llamados a educar a nuestros hijos, sí estamos llamados a enseñar a nuestros hijos de tal manera que ellos también sean hombres y mujeres de Dios. Debemos cuidar que ellos sean de Dios y que los hijos de nuestros hijos también lo sean. Ese debería ser nuestro objetivo, mis hermanos. La fidelidad de nuestros hijos a Dios debería ser importante para nosotros. Debemos trabajar en ello, con nuestra enseñanza, pero también con nuestro ejemplo. Porque el Evangelio no se enseña solamente con palabras sabias, también se enseña con una vida coherente con esas palabras. Y lo que vemos aquí es que nosotros debemos cuidar de ese linaje, de esa descendencia para Dios. Debemos procurar una descendencia para Dios. Hay varias formas de cuidar de que haya esa descendencia para Dios. La primera podríamos decir que es enseñando a nuestros hijos, es dejándoles el ejemplo. Pero otra manera es también a través de la fidelidad en el matrimonio, ¿cierto? Solamente siendo fieles en el matrimonio podremos dejar una semilla en nuestros hijos de santidad, solamente siendo fieles nosotros. Miren lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué les hablo de la fidelidad? Porque la fidelidad tiene que ver con la descendencia para Dios. Dice Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Está hablando de la infidelidad matrimonial. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y dice el 15, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué hizo uno? Dice el texto, porque Dios quiere una descendencia para él. Así que nosotros debemos ser fieles. Una forma de guardar ese linaje siendo fieles, siendo esposos fieles, siendo esposos de virtud, siendo esposas de virtud, siendo esposas fieles, ¿cierto? Otra forma de cuidar ese linaje escogido es a través del matrimonio entre creyentes. Dios exigió a través de todas las escrituras que los creyentes, sus hijos, se casaran con hombres y con mujeres que fueran creyentes también, se casaran dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio 7:1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice el 2, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y vamos a seguir leyendo hasta el 4, dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Miren, mis hermanos, la Biblia nos habla acerca de el matrimonio entre creyentes, en que no hay una concordancia entre un incrédulo y un creyente para unirse. Dice de 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo,
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos el valor de tener familias para la gloria de Dios. Debemos enseñarles a nuestros hijos a poner sus ojos en personas que crean en nuestro Señor, a poner sus ojos en hijos de Dios, no en hijos del diablo. Debemos nosotros llamarlos, enseñarles desde muy pequeños que sus matrimonios deben glorificar a Dios, que la persona con la cual van a pasar el resto de sus vidas debe amar a Dios, debe respetarle, honrarle, temerle. ¿Qué esposo queremos para nuestra esposa? Debe ser un creyente. Miren, mis hermanos, hoy en día los creyentes desafortunadamente están pensando más en que su hija se case con un hombre que tenga una buena condición económica o social, y no estamos pensando en que nuestros hijos, o en educarlos para que ellos terminen casándose con hombres y mujeres creyentes. Debemos enseñar a nuestros hijos el valor de tener familias para la gloria de Dios. Debemos enseñarles la importancia de que sus parejas sean creyentes, temerosos de Dios. Debemos darles ejemplo con nuestros propios hogares de una vida conforme a la voluntad del Señor. Esa es la forma en que nosotros podemos cuidar que la descendencia nuestra sea para la gloria de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a levantar hijos creyentes, que podamos cuidar ese linaje escogido, esa nación santa que somos nosotros como creyentes, que nuestros hijos sigan las pisadas del Evangelio, el camino angosto, el camino de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el Evangelio. Así que, mis hermanos, estamos llamados a cuidar de ese linaje, de esa descendencia para Dios. Entonces podemos resumir, podemos concluir que con relación a la iglesia, los calzoncillos de lino nos hablan de que nuestra adoración a Dios debe ser diferente a la idolatría del mundo, debe ser santa con pudor y decencia. También nos habla del llamado que como sacerdocio santo tenemos a vivir una vida santa en el área sexual dentro de la fidelidad matrimonial que glorifique a Dios. Y también nos recuerda la responsabilidad que tenemos de cuidar el linaje del pueblo de Dios. Así que estas prendas que vimos hoy, podemos concluir en toda esta enseñanza que primeramente nos hablan del sacerdocio terrenal que exigía Dios estas vestimentas, que les recordaba que la adoración a Dios debía ser santa, que debía ser diferente a las del mundo. También les recordaba al ministro que él debía también ser santo en todas las áreas de su vida, incluyendo la sexualidad. Y también nos habla acerca de que él debía ser consciente del cuidado que debía tener de el linaje sacerdotal. En cuanto a Cristo como su sumo sacerdote, vimos que estas prendas nos recuerdan que Cristo es fiel, primeramente, a Dios que lo constituyó como sumo sacerdote, pero también es fiel en su relación con la iglesia como el esposo que la santifica, la cuida, persevera en ella y la presenta delante de Dios como una iglesia santa. Y en cuanto a la iglesia, podemos decir que estas vestiduras nos hablan acerca de nuestra adoración a Dios, que debe ser diferente a la del mundo, que debe ser conforme al criterio divino y no al nuestro. También nos habla del llamado que tenemos nosotros a una sexualidad santa dentro de la fidelidad matrimonial, y también nos recuerda la responsabilidad que tenemos nosotros de cuidar de un linaje santo, de un linaje para la gloria de Dios, de tener hijos para la gloria de Dios. Así que las preguntas que nos podemos hacer hoy, las preguntas que nos hacemos con respecto a lo que hemos aprendido son varias. Hoy podemos preguntarnos, ¿estamos disfrutando verdaderamente la fidelidad del Salvador que persevera en nuestras vidas como iglesia? ¿Somos parte de la iglesia de tal manera que Cristo está perseverando en nosotros? Y recordemos que esa perseverancia incluye la disciplina, ¿cierto? A veces nos duele ser disciplinados, pero cuando vemos que Dios nos disciplina, estamos viendo su fidelidad. Cuando vemos que Cristo nos disciplina, estamos viendo su cuidado, su protección. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos viviendo una vida de adoración a Dios conforme a su criterio? ¿O estamos adorando a Dios conforme a nuestros criterios humanos, pecaminosos, carnales? ¿Estamos nosotros adorando a Dios conforme a su criterio, a su voluntad, conforme a lo que Él ha dicho?
¿Le estamos adorando en los términos suyos o en nuestros términos? ¿Le estamos adorando en los términos que Él estableció en su palabra o en lo que nosotros vemos en el mundo, alrededor nuestro? Otra pregunta ¿es nuestra sexualidad un ejemplo de lo que Dios demanda en su palabra? ¿Estamos teniendo una vida santa delante de Dios, incluyendo el área sexual, de tal manera que vivamos conforme a su palabra o estamos viviendo conforme a la inmoralidad del mundo? Otra pregunta, ¿estamos comprometidos con nuestra responsabilidad de levantar hijos para la gloria de Dios? ¿Estamos comprometidos con esa responsabilidad enseñando a nuestros hijos, siendo ejemplo para ellos? ¿Estamos comprometidos en esa causa, en lo que Dios nos ha llamado? Mis hermanos, tenemos que decir que delante de esta enseñanza que hoy nos da el Señor, tenemos muchas falencias. Yo les invito a que oremos en este tiempo, le pidamos perdón al Señor, le agradezcamos por la fidelidad del Cordero, del ministro, del sumo sacerdote Cristo, del santuario terrenal, que es fiel al que lo constituyó, pero también a esa relación que tiene con nosotros como el esposo, y que le pidamos a Dios que nos ayude a criar hijos para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, queremos agradecerte por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Queremos agradecerte porque hoy reconocemos la fidelidad de nuestro amado Salvador, la fidelidad de aquel sumo sacerdote, fidelidad para aquel con el que lo constituyó, pero también fidelidad en medio de su relación con la iglesia, como esposo. Gracias por esa fidelidad, gracias por perseverar en nosotros, a pesar de nosotros. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a pesar de nuestros pecados, nuestras falencias en la actualidad y todo lo que a diario, Señor, hacemos, Señor, vemos tu fidelidad en todas las cosas, tu cuidado, tu protección, tu perseverancia. Queremos decir gracias por esa fidelidad, Señor. También queremos pedirte hoy que nos ayudes, Señor, como iglesia. Reconocemos, Señor, que en muchas de las áreas que tú nos has hablado, Señor, hay pecado en medio de la congregación. Te pedimos hoy que nos limpies en nuestra sexualidad, que podamos vivir para ti, que limpies nuestra vida de tal manera que podamos vivir para tu gloria, Señor. Que cada uno de los creyentes, los hermanos, que nosotros, que nuestra vida, que mi propia vida, Señor, como ministro del Evangelio, Señor, sea una vida conforme a los criterios tuyos de adoración. Ayúdanos, límpianos en nuestra vida, en nuestra sexualidad, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de orar. Padre, bendice nuestros hogares y ayúdanos a tener matrimonios fieles, matrimonios fuertes, establecidos sobre la palabra, matrimonios llenos de tu gracia, de tu poder, Señor, para vencer, para derribar todo pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos hoy también que nos ayudes a crear hijos para tu gloria. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos a enseñarles provechosamente con tu evangelio. Pero ayúdanos también a modelar delante de ellos una vida que te glorifique, Señor, en todas las áreas. Ayúdanos, Señor, que tengamos una descendencia para ti, que los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos te teman, te sirvan, sean hombres de Dios, sean parte de ese linaje precioso, de ese linaje escogido. Ayúdanos, Padre. Te damos muchas gracias porque tú nos oyes. Te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, perseveras en nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.